¿Se me escucha? Sí. Sí. Pues buenos días de nuevo y muchas gracias a todos los que nos escucháis de una manera directa, en presencia, y también a todos los que nos escucháis y participáis con nosotros en estas novenas jornadas a través de la web, del canal de YouTube de la Cámara de la Propiedad Urbana. Doy las gracias en principio a todos los colaboradores de Soccaple, por supuesto al Cabildo Catedral de León, ya que estas jornadas llevan su nombre. ¿Y qué nos iba a decir que 9 años después íbamos a continuar con este gran proyecto que empezamos en inicio sin ningún objetivo claro y desde luego sin saber que 9 años después nos íbamos a encontrar celebrando estas jornadas de esta manera novedosa y virtual? Doy gracias también a la Cámara de la Propiedad Urbana, por supuesto, siempre atentos a nuestras demandas y siempre colaborando con nosotros, a la Diputación Provincial a través del Instituto Leonés de Cultura, a Crune Ibérica, que se ha unido como nuevo colaborador con unos objetivos extraordinarios, como son sacar a la luz todo el patrimonio cluniacense. Y sin más, quiero también, antes de comenzar, dar las gracias a Javier Rivera, nuestro ponente de ayer, con su magnífica conferencia sobre la arquitectura en las catedrales, y felicitarle, ya que ha sido nombrado este año socio de honor de Soccaple. Pues como decía, primeras jornadas virtuales y en estos momentos difíciles y extraordinarios que, como comentábamos antes de dar paso a todos ustedes, pues por un lado nos han traído esta novedosa manera de conectar con todos y ¿quién nos iba a decir que vamos a estar aquí pudiendo unir a 3 grandes expertos en estas novenas jornadas que quizás si hubiera sido de una manera presencial no hubiéramos podido por cuestión de agenda de todos ellos, con lo cual nos quedamos con lo bueno que nos han traído estas circunstancias. Estos momentos difíciles nos hacen improvisar nuevas maneras, pero Soccaple siempre ha estado al mando de programaciones y nunca con intención de bajar ni un ápice en nuestra calidad, por más que las circunstancias nos hayan sido adversas en estos momentos. Paso, por tanto, a presentar a nuestro ponente de hoy, Juan Carlos Asensio Palacio, a quienes la mayoría de las personas que estén en este mundo musical, por supuesto, tengo poco que añadir sobre él. Pero dado que está abierto a un público muy heterogéneo, paso a hacer un pequeño resumen, aunque no va a ser difícil que sea pequeño, Juan Carlos, pero voy a intentar resumirlo lo mayor posible. Juan Carlos Asensio Palacios comienza sus estudios musicales en la Escolanía del Valle de Santa Cruz, del Valle de los Caídos, que luego continuará en el Real Conservatorio Superior de Música con sus estudios de musicología, de flauta travesera y de dirección de coros. Colaborador de los proyectos musicales en la Fundación de Caja Madrid y del Repertorio Internacional de Sacras Musicales, ha publicado distintos trabajos en revistas especializadas junto a transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de las Huelgas. En 2003 publicó para la editorial Alianza una monografía sobre el canto gregoriano y en la actualidad prepara otras sobre la notación musical en Occidente para la misma editorial. Ha sido profesor de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En la actualidad, profesor de Historia de la Música Medieval, notación y cantos litúrgicos en la Escuela Superior de Música de Cataluña, profesor del Máster de Estudios Avanzados en Canto Gregoriano de las Universidades de Lugano, Juan Pablo II de Cracovia y de los cursos de doctorado del Pontificio Instituto de Música Sacra en Roma. Desde el año 96 es director del Grupo Escola Antigua y desde 2001 miembro del Consejo Directivo de la IGREC, Asociación Internacional para el Estudio del Canto Gregoriano. Presidente de su sección hispana y editor de la revista Estudios Gregorianos, investigador asociado y miembro del grupo Bibliopedia, colaborador del Atelier de la Paleografía Musical de la Abadía de Solesmes en Francia y académico de número de la Academia de San Dámaso de Ciencias Eclesiásticas. Y desde 2015, director, guionista y presentador de Sicut Luna Perfecta, programa dedicado al canto litúrgico cristiano en Radio Clásica de Radio Televisión Española y que les recomiendo encarecidamente. Creo recordar, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, que se emite a través de Radio Nacional los sábados y domingos, sábados de 8:30 a 9:30 de la mañana, ¿verdad? Y domingos de 8:30 a 9. Se lo recomiendo encarecidamente por la gran calidad de su contenido. A mayores añadiré que recientemente acaba de ver la luz la última de sus grabaciones. Aquí lo tengo, no sé si se ve, aquí. El Oficio de Funtorum de Tomás Luis de Victoria,
en conjunto con la Gran Chapelle, dirigida por Albert Requesens, una misa de requiem para coro a 6 voces compuesta para las exequias de la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II. Una joya para todos los oídos. Solo me queda añadir de Juan Carlos, que es algo que a él se lo he dicho no hace mucho tiempo, que sí que recuerdo casi cuando yo le conocí hace más de 20 años, ¿verdad, Juan Carlos? Lo que de él me dijo y nunca me olvidaré, el profesor Miguel Manzano, gran folclorista, que hizo la recuperación junto con Ángel Barja del cancionero leonés, editado en 6 volúmenes por la Diputación Provincial de León. Y Miguel Manzano dijo, dentro de no muchos años se hablará de él. Y no solamente se habla de Juan Carlos Asensio, sino que es reclamado en todos los sitios, o todas las universidades y todos los centros de investigación del mundo cuando hay que hablar de la música antigua. Estamos con la voz de uno de los mayores expertos en estas cuestiones. Juan Carlos, buenos días y los micrófonos son tuyos. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Desde luego, con presentadoras así no hace falta más cosas. No sé si veis la pantalla. Se ve perfectamente, sí. Se ve perfectamente, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Evidentemente, todo lo que has dicho es muy, muy exagerado, pero viniendo de una amiga te lo acepto. Gracias, de verdad, de corazón. Hace más de 20 años que nos conocemos y bueno, son muchas aventuras musicales juntos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores por proporcionarme esta oportunidad. En primer lugar, a Vicente con Softcable, que ha hecho posible pues eso, el involucrarme en estas cuestiones, no solamente esto, sino también otras cosas. A Miguel Ángel, de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, a Cluny Ibérica también, representado en este caso por Vicente, por Pilar, por Yolanda también, a la que deseo una pronta recuperación. A la Diputación de León, a través del Instituto Leones de Cultura también, al Cabildo, Catedral de León, como no, que hacen posible todo esto. Y bueno, ante la propuesta de Vicente de hablar en unas jornadas sobre el fuero de León, promulgado en 1017-1020, aunque estamos en el 2020, para mí era bastante fácil escoger el tema, puesto que justamente cuando se promulga el fuero de León, la música, digamos la banda sonora eclesiástica que se escuchaba en León y en prácticamente toda la península en ese momento reconquistada, lo que se llevaba de reconquista, era un canto que había tenido sus orígenes hacía muchos siglos. Y hablamos del canto visigótico, que es el repertorio propio de la Iglesia hispana. Al igual que en otros lugares de Europa, había otros repertorios, en Milán un canto propio, el canto milanés, en Roma el canto romano antiguo, en Benevento, el sur de Italia, el canto beneventano, en la Galia el canto galicano. En España se desarrolló un rito con una música propia, que además, a partir justamente de los últimos años de la dominación romana, coincidiendo con la cristianización de lo que es la parte hispana del Imperio Romano, se desarrolla. Se desarrolla y además comienza muy pronto a codificarse, a ordenarse, a ponerse por escrito las cosas más importantes en las actas que conservamos de los concilios visigóticos, sobre todo a partir del siglo IV, con el primer concilio de Toledo, como veremos después. Hoy día lo conocemos, a pesar de que fue suprimido, pero lo conocemos porque se nos ha transmitido en unas fuentes, muchas, menos de las que quisiéramos, pero afortunadamente son muchas, a veces completas, a veces fragmentarias, entre las cuales destaca, y hablaremos de él y veremos imágenes, el magnífico antifonario de León, que fue llamado hace muchos años por un benedictino, Louis Bru, la joya de los antifonarios latinos, realmente con toda justicia. El manuscrito 8 del archivo de la catedral, pues es una de las fuentes que nos transmite este repertorio y probablemente la fuente principal de todo el canto visigótico. Conocemos que no solamente había una sola tradición, sino que probablemente en el sur, Córdoba, Sevilla, tenían una tradición propia,
probablemente de textos, no de músicas, y luego otra en el norte. Podemos poner incluso la frontera en Toledo, o el río Tajo, más o menos, que separa dos tradiciones. Hoy día es mucho mejor representada la tradición A, de la que tenemos muchos testimonios, sin embargo de la tradición B tenemos muy poquitos. En Hispania se desarrolló un tipo de letra, la letra minúscula visigótica, lo mismo que en otros sitios se desarrolló una letra, la letra beneventana, que luego después sería toda unificada por la minúscula carolingia a partir de finales sobre todo del siglo XI, que es cuando va a entrar en España, y a comienzos del siglo XII. Esto es muy característico. Los ejemplos que vamos a ver van a ser todos, o casi todos, menos los finales, escritos en una letra que es muy característica, que además acompaña a los neumas, la escritura musical que se desarrolla en este momento para transmitir la música, que se llama in campo aperto porque no tiene líneas, no tiene claves y necesita de la memoria de los cantores para poderse reproducir. Luego veremos cómo podía ocurrir esto. También la tenemos de dos tipos. Un tipo que se desarrolla en el norte, que es un tipo muy estilizado, muy elegante en cuestión de grafías, y sin embargo un tipo también de notación que se desarrolla en Toledo fundamentalmente, que es un poquito más descuidado. No quiero decir que es peor, no se nos enfaden nuestros amigos toledanos, pero es un poco más descuidado. El repertorio se fue olvidando y seguramente la transmisión también. Bueno, el repertorio siguió, digamos, su andadura, aunque en Hispania la invasión de los árabes le va a suponer al repertorio un fuerte varapalo. De hecho, van a huir personajes a Francia, que luego será uno de los centros donde se produzcan algunas cosas y donde continúe la tradición del canto visigótico. Pero al final, como casi todos los repertorios litúrgicos latinos, cede su lugar al repertorio romano-franco, conocido más bien como canto gregoriano, a partir del Concilio de Burgos. Ahí pongo dos fechas porque hoy día el Concilio de Burgos se sabe que se celebró en 1080, pero probablemente un poquito antes, justamente en Palencia, hay testimonios de que probablemente el canto gregoriano entró ya en aquellos lugares, en aquella diócesis. Por supuesto, hablamos del Concilio de Burgos, es la época de Alfonso VI. Luego después hablaremos también de Alfonso V por algunas cosas para el momento de la copia del antifonario y algunas cosas después. Cuando se reconquista Toledo, después, unos años antes después del concilio, Alfonso VI permite a las parroquias de la ciudad continuar con el antiguo rito hispano. Pero el recién nombrado arzobispo de la ciudad va a ser Bernardo de Sahagún, un antiguo monje francés que había sido nombrado abad del monasterio de los Santos Facundo y Primitivo en Sahagún. Y es llevado a Toledo. Y durante 100 años los arzobispos de Toledo serán todos de origen francés. Así el rey se aseguraba, o los reyes sucesivos, de la no vuelta al rito hispano, sino a conservar en Toledo el rito gregoriano que ya se había impuesto prácticamente en toda la península reconquistada. Las partes no reconquistadas, pues según se iban reconquistando, iban, digamos, cambiando el rito hispano por el rito gregoriano, el rito romano-franco. Bueno, después de muchas vicisitudes, este rito continúa hoy día en la capilla del Corpus Christi de la Catedral de Toledo, ya que en el siglo XVI fue reunificado en esa catedral, mandada a construir por el cardenal Cisneros, donde sobrevive hasta hoy y se puede escuchar. Lo que no sabemos es ya la conexión que hay entre ese canto y el canto medieval. El canto que se pudo escuchar en León y el canto que se canta ahora en Toledo parece que no tiene mucho que ver. Pero bueno, espero que nos dé tiempo a ver todo esto. ¿A dónde nos llevan los caminos del canto visigótico? Bueno, pues nos llevan a varios lugares. A Toledo, en primer lugar. Quizás es el sitio donde gracias a sus concilios tenemos una abundantísima documentación. Se nos habla de formas musicales, se nos habla de personajes, de los que tienen que cantar, de cómo tienen que cantar, incluso de sus actitudes. Esto se va sucediendo a lo largo de los siglos, sobre todo cuando se celebra el Concilio IV de Toledo, el año 633, presidido por San Isidoro, de amplia resonancia en León, como ya sabemos, pero también con la participación de los grandes padres de la Iglesia visigótica, Leandro, Ildefonso, Conancio de Palencia y tantos otros. En estos concilios nosotros podemos ver la codificación de lo que va a ser un orden en la liturgia. Un orden en la liturgia que contempla no solamente oraciones y lecturas y estructuras de cómo reunirse y cantar, sino además
se habla de esos cantos. Y esto es muy interesante porque a partir del siglo IV ya se puede probar de una manera casi segura que se empieza a desarrollar una tipología musical que luego después no vamos a poder rescatar en su mayoría porque, como hemos dicho, quedó casi todo escrito en este sistema que nosotros no podemos entender. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de San Isidoro, por un lado, que seguramente leoneses conoceréis mejor que yo, y yo os hablo desde el Escorial, no desde el monasterio, sino desde mi casa, pero casi con vistas al monasterio. Y en el monasterio se guarda el famoso Codex Vigilanus, que está en la biblioteca, donde aparece varias imágenes del Concilio de Toledo, en este caso, pues, por Recaredo con los obispos, es decir, como digamos, hay un testimonio incluso gráfico, ¿no?, de lo que pudo ser aquella reunión, ¿no? Aquí donde dice ubi recaredus rex omnibus episcopis locutus est, ¿no? Como el Recaredo pues habla a todos los obispos, ¿no? Juntado todo esto, fijaos la fecha del códice, 976, estamos hablando de una época realmente en la que se van a fraguar muchas cosas, no solamente en León, sino en la España reconquistada. ¿A dónde nos llevan también los caminos del canto visigótico? Pues a la tarraconense. La tarraconense, que era una de las regiones en las que se había dividido Hispania durante la dominación romana, continúa también durante la época visigótica. Y justamente en la tarraconense tenemos un testimonio en el que por primera vez se recopilan todos los textos que van a ser cantados en la liturgia. Seguramente se recopilaron ya antes y existió algún testimonio, pero no lo conservamos. Y es que en la tarraconense, justamente a comienzos del siglo VIII, probablemente un poco antes de la invasión de los árabes a la península, en este momento alguien copia todo esto y huye de la tarraconense seguramente a Italia. Y en Italia, en Verona, deposita este libro que nosotros ahora podemos ver, el famoso Oracional de Verona, que es un libro en el que por primera vez se codifican las oraciones y sobre todo los textos de los cantos. Esto quiere decir que a comienzos ya del siglo VIII estamos seguros que lo que después va a recibir notación musical ya existía sin notación musical. Si este libro no tiene notación es porque a comienzos del siglo VIII la notación musical no se conocía en Occidente. Es un invento un poquito posterior hecho para perpetuar el canto gregoriano, pero que también va a servir en cierta manera para perpetuar a su modo el canto visigótico. Este códice es muy, muy famoso. Se encuentra desde el siglo VIII allí en Verona, en el archivo, bueno, actualmente el archivo capitular, seguramente al principio en otro depósito, y podemos comparar los textos que aparecen aquí con los textos de los manuscritos que tienen notación musical y vemos que son los mismos, lo cual quiere decir que muy probablemente esas melodías que nosotros tenemos ya escritas en esa notación se cantaban también a comienzos del siglo VIII y seguramente antes. Bueno, ¿a dónde nos llevan los caminos del canto visigótico? Pues también a León, cómo no, y aquí a su magnífico antifonario. Seguramente a más fuentes, que son un poquito desconocidas, o atribuciones que se piensa que se pudieron copiar en León y en su entorno y las que se han perdido. Bueno, allí tenéis la suerte de contar con el manuscrito 8, el archivo de la catedral, aunque tenemos hoy día ediciones muy modernas, un facsímil antiguo, un facsímil moderno, ediciones de los textos. Se sigue escribiendo mucho sobre él. En los últimos 2 años ha habido 2 investigadoras, Elsa de Luca y Carmen Julia Gutiérrez, que han escrito interesantísimos artículos sobre los orígenes del antifonario y bueno, las fechas bailan, entre 900 y 950. Está claro que en el siglo X ya tenemos este libro que es muy, muy interesante, aunque desconozcamos su scriptorium, pero parece que pudo ser en un scriptorium cercano a la ciudad de León, aunque luego después se conservará en la catedral. A partir del año 1000 ya parece que se encuentra ahí, es decir, en el momento en el que se promulgan los fueros, este libro ya está allí, y es un libro que probablemente, por la cantidad incluso de firmas que aparecen, que podemos ver aquí, voy a poner el cursor que se vea un poquito mejor, el puntero, aparecen muchísimas firmas de prelados, incluso algunos personajes que no tendrían nada que ver con el asunto musical, pues parece que estamparon su firma, y esto es muy, muy interesante porque se ve que el libro tuvo uso. Tiene una serie de prólogos, prolegómenos, que suelen llamar los expertos, y en un momento dado, a partir de 1063, parece que se juntan aquellos prólogos junto con el antifonario. Y bueno, en cuanto a su
su posible decoración, que es fantástica también. Hay expertos que han identificado pues, la mano o la escuela de Florencio de Valeránica, que es uno de los que decoraron la famosa Biblia visigótica del año 960, que está en San Isidoro, con lo cual sí que se supone una especie de escuela, quizás pictórica, que funcionó en la región. Realmente es un libro que tiene prácticamente todo lo necesario para la liturgia. En este momento se llama antifonario, pero tiene lo relativo a la misa y lo relativo al oficio, es decir, tiene todas las fórmulas musicales con muchísimas rúbricas, es decir, muchas instrucciones que te dice cómo hacer, cómo cantar, cuándo hacer procesiones y demás. Bueno, para que veamos una imagen, esto es uno de los primeros libros, perdón, de los primeros folios. Aquí aparece el nombre del oferente, que es, bueno, el nombre del oferente no, el abad es a quien se le ofrece con su nombre Iquil, aquí lo veis, Iquila, Iquilani Abatue, y es el copista Ille el que le está ofreciendo, como podemos ver aquí mejor, le está ofreciendo el libro. Esto va a ser un tópico a través de la historia de los códices. Tenemos el famoso antifonario de Hartker, en el que Hartker se lo entrega a San Galo, cuando San Galo había muerto ya unos siglos antes, pero esta es, digamos, el tópico para poner, es el topos común, además, para entregar el libro al patrón del monasterio, en este caso al abad Iquila. Bien. Este es el antifonario de León. En esta página fantástica del oficio del día de Navidad podemos ver una especie de Belén en el que los personajes están muy bien diferenciados en cuanto a su importancia, y podemos ver la notación musical en la que se nos transmite. Una notación muy interesante desde el punto de vista gráfico, pero que nosotros no podemos cantar. Nosotros solamente sabemos si es más arriba o más abajo, pero lo que no sabemos es cuánto más arriba o cuánto más abajo. Si es un intervalo de segundas y de tercera. Bueno, pues así tenemos miles de piezas que cuando pasa delante de nuestros ojos, pues uno se queda con la boca abierta diciendo, madre mía, lo que nos estamos perdiendo. A no ser que aparezca una fuente en la que esto mismo esté escrito en notación interválica, nosotros no podemos cantarlo. Aquí tenemos el oficio de Santa Eulalia. Esto es extraordinario, cómo adornaban la palabra aleluya. Si os fijáis aquí, todo este melisma son notas y notas y notas y notas para cantar sobre la sílaba le de la palabra aleluya. Bueno, ayer Javier nos habló de la consagración de la Catedral de León, el año 1073. Bueno, el antifonario de León tiene el formulario para lo que él llama Officium de Sacratione Basilicae, es decir, el oficio de la consagración de la Iglesia. Y en un momento dado es un oficio largo, larguísimo, son muchos folios. De hecho, fijémonos desde el folio 259, donde está la rúbrica, hasta el 267, donde aparece esta pieza de la que vamos a hablar ahora, y continúa un par de folios más. Estamos hablando de muchas piezas, decenas de piezas, de las que no podemos cantar, aunque aquí vamos a tener un poco de fortuna. En el momento en que se colocaban en ese oficio de la dedicación, esto ocurrió en el año 1073 prácticamente con toda seguridad, porque el 1073 todavía el rito imperante es el rito hispano. En el momento en que se colocan las reliquias en el altar, veamos la rúbrica Ad Conditione Reliquiarum, aparece esta pieza que después se nos ha conservado, afortunadamente, en un manuscrito, bueno, en un fragmento que ahora está en el País Vasco, pero que probablemente se copió en algún lugar quizás en algún lugar de Castilla, pero no sabemos cómo ha llegado allí. Bueno, aquí el texto dice, minúscula visigótica, corpora santorum in pace sepultasum et nomen eorum manet in eternum, aleluya, aleluya. Es decir, coloca el cuerpo, las reliquias de los santos son sepultadas en paz, en este momento, en el altar. Bueno, pues nosotros, si seguimos estos neumas con, esto créanme, no les voy a presentar la prueba de otras cosas, sí, para no alargarlo, pero esto sonaría más o menos... Corpora sanctorum in pace sepultasunt et nomen eorum manet in eternum. Bueno, luego siguen dos aleluyas.
Aquí hay muchas variaciones en los neumas tal como yo lo he cantado, porque esto se ha conservado y se ha transmitido durante muchos siglos y quizás ha habido algunos cambios, pero en esencia se ve que es más o menos esta melodía. Pero en el antifonario tenemos cosas muy interesantes que sí que podemos cantar, porque se han conservado en otros manuscritos de otra manera. Por ejemplo, el Jueves Santo. El Jueves Santo tiene lugar el oficio durante la misa de la tarde, la ceremonia del lavatorio de los pies. Y la liturgia hispánica prevé solamente 3 piezas para lavar los pies, que son 3 antífonas, que son estas 3. Pone Magister, Si ego Dominus y Si ec scitis. Antes veíamos, en la diapositiva anterior veíamos el folio entero. Aquí lo vemos en detalle. Lo mismo, fijémonos, aquí no hay claves, no hay líneas, esto no lo podemos cantar. Pero tenemos suerte y ahora ya vamos a establecer la conexión con La Rioja, un poquito. Para poder cantar esto, resulta que nos encontramos en La Rioja, nos encontramos este manuscrito, que ahora está en la abadía de Silos, pero que procede del monasterio de San Prudencio de Montelaturce, donde, si lo ponemos un poquito más grande, se ve que aquí alguien raspó cosas, raspó neumas, se ve todavía el raspado, y anotó al margen esto. Bueno, nosotros podemos ahora, con nuestros medios modernos, podemos hacer cosas como esta. Cogemos el texto presente y vamos superponiendo los neumas aquí, respetando eso siempre las alturas. Ah, perfecto. Y lo podemos cantar, conociendo un poco el código de esta notación. Bone magister lavame, a facinore meo, et a peccato meo mundam. De hecho, si hacemos la comparación de los movimientos, aquí hay un sonido, aquí tengo un sonido, aquí hay otro sonido, aquí hay otro sonido, aquí hay otro sonido, aquí hay otro sonido. Aquí tengo una cosa extraña, pero que es traducida aquí por 3 sonidos. Ah, bueno, puede ser. Aquí tengo esto que son 2 sonidos, y esto que son otros 2, y esto que son 4, y así. Puedo hacer una comparación y gracias a los neumas del antifonario de León, impagables, porque nos indican cosas rítmicas, y a los puntitos estos escritos en el monasterio del San Prudencio de Montelaturce, previo raspado y que ahora conservamos en la abadía de Silos, el Liber Ordinum manuscrito 4, podemos cantarlo. De tal manera que podemos reconstruir estas piezas gracias a que tenemos esta doble versión. De ahí la importancia de conservarlo. Bueno, aquí vemos el final. Son 3 piezas, yo solamente os he puesto una, pero todas funcionan igual. Por ejemplo, este final. Et a peccato meo mundam. Aquí hay pequeñas diferencias. Aquí, sobre la sílaba mun de mundame, indica 2 notas, aquí solamente tengo una, pero bueno, son pequeñas variaciones que seguramente, no solamente a lo largo del tiempo, sino también por la distancia. Probablemente en León no cantaban exactamente la misma melodía que se cantaba en La Rioja. Esto se puede comprobar fácilmente. Bueno, y por fin, ¿dónde nos llevan? Pues también nos llevan a La Rioja, claro. Además, en La Rioja nos van a llevar de una manera en la que podríamos entretenernos mucho, mucho tiempo. Probablemente con el contenido de los libros que conservamos en los monasterios de La Rioja, ninguno ya en el monasterio, casi todos en la Real Academia de la Historia, en la biblioteca, después de la desamortización fueron a parar allí. Si los comparamos con el contenido del Antifonario de León, tendríamos realmente una visión muy, muy, muy completa de lo que es el canto hispánico. Sobre todo el monasterio de San Millán de Suso, el monasterio que está arriba, existe otro monasterio abajo, ahora regentado por los agustinos. En este monasterio donde los investigadores dicen, bueno, salieron códices tan importantes, pero ¿dónde estaba el scriptorium? Si es un sitio tan pequeño, bueno, pues en algún sitio estaría cuando fue capaz de producir realmente algunas joyas interesantes. Bueno, aquí vamos a tener más suerte. Resulta que uno de los libros que se copiaron aquí es un libro que ahora está en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, un libro muy pequeñito en tamaño, lo que es el tamaño, son muchos folios, pero el tamaño es muy reducido, que tiene también las fórmulas de los rituales, por eso se llama Liber Ordinum. Y está escrito así, de esta manera, con este tipo de escritura que como tú no te sepas la melodía de memoria, como alguien no te lo haya cantado y tú lo hayas memorizado, pero ¿a quién se lo han cantado si esto desapareció? El año 1080, se supone. Bueno, esta pieza se copia varias veces en el libro. Una vez la dejaron así, con los neumas originales, en el folio 29, pero en el folio 33 la escribieron así. Bueno, la escribieron no, estaría escrita de esta manera, pero alguien, creo que se aprecia claramente, alguien raspó
raspó todo esto y escribió en su lugar estos puntitos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Pero antes veamos una cosa. Al margen escribió esto. Esto para las personas que se dedican a cantar este repertorio, ya desde el siglo IX en adelante, esto no ha variado, esto indica la cadencia final de un salmo. Los salmos se cantan normalmente continuando a estas piezas. De hecho, aquí comienza el salmo que continuaría a continuación de esta pieza. Portio mea domine. Y me está diciendo, ojo, mira, cuando tú hagas la cadencia de este salmo, tienes que cantar seculorum amen. Esto es una fórmula que nosotros conocemos como la fórmula del modo tercero. Si decimos que esto es un modo tercero, también sabemos que las piezas que son modo tercero terminan en la nota mi, es decir, esto que hay aquí es un mi. Bueno, pues si esto es un mi, aunque aquí no tenga líneas, que tengo una muy leve, pero no tenga claves, si esto es un mi, esto será un sol, esto será un la, esto será un sol, esto será un fa, esto será un sol, esto será un la. Es decir, puedo ir de una manera un poquito penosa, pero puedo intentar reconstruirlo. Entonces, gracias a los neumas que tengo aquí, puedo saber el ritmo y gracias aquí puedo saber la altura. De tal manera que si lo vemos con un poquito de detalle, aquí tengo que si yo comparo, estos son dos notas, más abajo y más arriba, más abajo y más arriba, y perfecto, tres notas, abajo, arriba, abajo, con lo cual si yo comparo, puedo cantar estas piezas y puedo estar casi seguro de que esto sonaba así. In pace in divisum obdore miam ed requiescam. Y así toda la pieza, que la hemos puesto aquí entera, pero no la voy a cantar para ir avanzando. Pero la podemos reconstruir, ¿eh? Aunque a veces con algunas cosas un poquito difíciles de entender, incluso de cantar, porque hay intervalos un poquito extraños, porque la notación nos limita mucho. Bueno, esta pieza que parece que solamente hablemos de ella en la tradición de La Rioja, pero fijémonos, la tenemos en el Antifonario de León. Y además podemos seguir exactamente el mismo proceso. Si comparamos esta melodía con estos neumas, realmente lo que nosotros tenemos es la lectura de que lo que probablemente se pudo escuchar, bueno, en este caso, para el oficio de difuntos, era una de las piezas que más veces se cantaba, in pace in idipsum dormiam et requiescam, como dice el texto. Es decir, que el Antifonario de León sigue siendo también fundamental para poder reconstruir estas piezas. Bueno, aquí vemos otra, en este caso muy sencilla, que está preparada pues, para cantar durante la consagración de un sepulcro nuevo. Todas estas piezas que hemos conservado raspadas pertenecen al oficio de difuntos, o casi todas. Luego después hay algunas. Hemos visto las del lavatorio de pies y luego vamos a ver otras. Pero la mayoría, que son solo 27, dicho sea de paso, de un corpus de más de 5.000 piezas, solamente podemos cantar con cierta garantía de autenticidad solamente 27. Algunas muy sencillas, por ejemplo, exurgat Deus et dissipentur inimicis, que podemos ver aquí perfectamente. Exurgat Deus et dissipentur perdón, inimicis. Y esto concuerda con estos movimientos. Ed surgat Deus et dissipentur inimicis. Quizás con alguna variante. Antifonario de León, Con lo cual, fijaos cómo gracias a este libro se pueden reconstruir muchas cosas en concordancia siempre con esto. De ahí la importancia. Bueno, aquí una pieza un poquito más larga que realmente podemos reconstruir de la misma manera. Aquí tenemos seculorum amen. Esto quiere decir que es un modo primero, luego esta nota de aquí, que es donde termina la pieza, es un re. Pues a partir de ahí nosotros podemos reconstruirlo. Y aquí tenemos el equivalente en neumas puros, aquí
Si esto anterior no existiera, esto no nos diría nada. Sí, nos diría que es más arriba o más abajo, pero no cuánto. Aquí la foto del manuscrito de Silos, el 4. Y aquí la transcripción. Donde vemos muy bien estas tres notas. Tiarara, este neuma, tiarara, pararam, que tiene la misma forma, pero aquí se canta tiarara y aquí tararam, lo cual nos indica siempre pues, que estamos ante una notación, en este caso, que no indica el intervalo. Indica la dirección melódica, pero no el intervalo. Bueno, ¿a dónde nos llevan además? Pues nos llevan a la Septimania y a Aquitania. Esto es muy, muy interesante. A Aquitania nos van a llevar de alguna manera porque Aquitania va a ser el centro que luego después se va a encargar de suministrar material con el nuevo canto gregoriano cuando se implanta en la península. De hecho, los monasterios cluniacenses, de los que conocéis bien, bueno, Cluny Ibérica organiza esto también, así que sabe muy bien de lo que se habla. Los monasterios cluniacenses serán el vehículo de transmisión del nuevo repertorio, del canto que llamamos romano-franco, del canto gregoriano. Y, por supuesto, partes de Aquitania conocieron el rito hispano, el rito visigótico, por una razón. Muchos clérigos, sobre todo de Toledo, pero también de otras regiones, ante la invasión de los árabes huyeron, y huyeron a la Septimania. Es curioso que todavía cerca de Narbona, Carcasona, hay pueblos que se sabe que fueron fundados por visigodos huidos de Toledo. Fonjoncús y algunos de los pueblos donde todavía se les venera, incluso hay placas en las iglesias, y lo que está claro es que ellos fueron llevando su repertorio, el repertorio hispano, y ese repertorio se conoció allí. Muchas veces cuando uno habla con musicólogos y liturgistas franceses defienden lo contrario, ¿no? que realmente el repertorio hispano viene del repertorio de la Galia, cuando sabemos realmente que fue al revés. Y además nosotros conservamos muchas fuentes que nos permiten probar que esto ocurrió de esta manera. Bueno, por un lado, vamos a ver qué ocurrió. Bueno, hay algunos libros de canto gregoriano copiados en Aquitania y en la zona de la Septimania que tienen algunas piezas que no son propias del canto gregoriano. Son propias probablemente del mundo visigótico y que se colaron en esos libros. Por ejemplo, las preces para los difuntos. Fijémonos aquí en la rúbrica preces mortuorum, son preces para los difuntos. Miserere, miserere, Deus miserere. Bueno, cuando nosotros buscamos en nuestros libros hispanos, este es un libro hispano que hemos visto antes, el Códice 56 de la Academia de la Historia, resulta que nos encontramos Deus miserere, oye subone tu ille parche. Y aquí, en este libro francés, encontramos Deus miserere, oye subone tu ille parche. Curiosas piezas que eran cantos de tipo procesional en los que seguramente participaba el pueblo, porque el pueblo respondía con un brevísimo estribillo, Deus miserere. Estas piezas son muy curiosas y además están ordenadas siguiendo el orden alfabético A, B, C, acte clamantes, benigne Deus, celitus alme, dira peccata, A, B, C, D, E, F, G. Se llamaban abecedaria en algunos manuscritos, quizás por esta ordenación del alfabeto. Pero nosotros ahora podemos también intentar reconstruirlas, aunque con un poquito menos de certeza que las anteriores. Y, por ejemplo, si comparamos esto con esto, bueno, Deus miserere, oye subone tu illi parece. Más o menos indica esta dirección. Deus miserere, oye subone tu ille parece. Bueno, más o menos es la misma cosa. Y luego este estribillo que no está. Deus miserere. Y luego se siguen acte clamantes, benigne Deus. Es decir, parte del canto visigótico lo conocemos también gracias a esta transmisión que hubo aquí. Estas piezas no están en el Antifonario de León, es de las pocas cosas que no están, por eso es muy curioso también. Bueno, aquí tenemos una reconstrucción para que se vea bien, incluso con la transcripción que manejamos ahora, para que se pueda cantar. Deus miserere. Bien, y luego nos lleva también a la Septimania. Ya en la Septimania tenemos una cosa muy curiosa. Hasta el siglo XV, muchos de los libros especiales para los ritos, lo que llamamos los desde el Pontifical de Girona hasta que tenemos anotación cuadrada del siglo XV, nos transmiten
piezas para la dedicación de la iglesia, para la dedicación del altar, como esa que canté al principio, para la dedicación de la catedral en 1073, que escritas aquí en este tipo de notación, tienen concordancias con los neumas que aparecen en el antifonario de León y en otros sitios. A veces se aparta un poco, pero en la mayoría de los casos sigue perfectamente el movimiento. In locum sum, in locum sum, sub alas querubín. Señalo estos neumas mientras voy cantando esto porque hay una perfecta similitud entre el movimiento de estos neumas y lo que está escrito en notación cuadrada. Con lo cual también nos lleva, nuestro viaje por el canto visigótico, también nos lleva a la Septimania, donde podemos recuperar 6 piezas, incluidas ya en estas 27. Hasta hace unos años eran solamente 21, pero gracias a estas 6 piezas nosotros podemos interpretarlas. Y comparamos con nuestro antifonario de León y vemos que hay casi perfecta concordancia. Bueno, ¿a dónde nos llevan después? Bueno, pues nos van a llevar a varios sitios, porque a partir del año 1080, con la celebración del Concilio de Burgos, se suprime la liturgia hispana y se adopta la liturgia romano-franca, el canto gregoriano. El responsable de esto es Alfonso VI. Bueno, también aquí hay muchas leyendas, muchas cosas que sí influyó su mujer, su segunda mujer, Constanza. Creo que Alfonso VI se casó 4 veces y que está enterrado en Sahagún con sus 4 esposas. Hace unos años creo que hubo una especie de exhumación y un monumento nuevo, un monumento sepulcral. Bueno, se supone que se celebra este concilio, del que no se celebran actas, luego después él reconquista Toledo y autoriza que en las 6 parroquias de la ciudad, que nosotros tenemos aquí escritas en rojo, estas 6 parroquias se pueda continuar con el rito. Pero ojo, el resto de las iglesias principales, el rito va a ser el gregoriano. Y lo que hemos dicho al principio, como los primeros arzobispos de la ciudad durante 100 años, desde Bernardo de Sahagún hasta Raimundo de Borgoña, serán de origen francés. Esto quiere decir que no van a volver al rito hispano, sino que continuarán con el canto gregoriano. Bueno, aquí los llamados ya mozárabes toledanos quisieron mantener el rito, pero en situaciones seguramente muy, muy precarias. Empezaron a copiar sus libros de esta manera. Recordemos los estilizados neumas del antifonario de León y, sin embargo, comparémoslo con esto. Unos neumas que están trazados todos iguales, todos de manera horizontal, se cruzan de unas maneras extrañas. Es decir, probablemente los que copian esto ya no tienen muy claro lo que copian. Bueno, la situación permaneció de manera oral durante muchos, muchos siglos. Incluso tenemos testimonios históricos, sobre todo en el siglo XV, de determinados personajes que se hacen eco de lo mal que está el rito en Toledo, de lo mal que se hace, de lo decadente, de lo que llamaban ellos el rito toledano, que lo llamaban el rito de los godos, así un poco de una manera despectiva. Pero, bueno, se mantenía en estas 6 parroquias, o más o menos en la mayoría de las 6 parroquias. La situación realmente llegó a ser muy preocupante hasta que en el siglo XVI, cuando el cardenal Cisneros es nombrado primero arzobispo y luego más tarde cardenal en Toledo, decide acometer la reforma del rito. Y aprovecha la imprenta, en primer lugar, bueno, antes de aprovechar nada, piensa un lugar para desarrollar el rito y manda construir la famosa capilla del Corpus Christi en la Catedral de Toledo, donde todavía se celebra el rito todos los días. Aquí tenemos el retablo y la puerta de entrada desde el interior de la catedral, aquí con la famosa reproducción, este cuadro de la toma de Orán. Sabemos que Cisneros era un personaje que además un personaje muy participante en la vida civil, fue regente de Castilla y murió en Roa en 1517, esperando justamente al futuro, a Carlos V, ¿no? Bueno, conquistó Orán, un poco, no quiero decirlo si en venganza, ¿no?, por tantos años de dominación de los árabes, pero bueno, un personaje realmente notorio para la historia de España. Bueno, manda imprimir un misal y un breviario porque se dio cuenta que los canónigos mozárabes ya no sabían leer los textos escritos en esa letra minúscula visigótica tan extraña. Y en el misal, que es un incunable, es impreso en Toledo en 1500 en la imprenta de Petrus Hagenbach, el otro se imprimiría en la misma imprenta 2 años después, en el misal incluye una serie de fórmulas musicales
que podemos verlas escritas aquí, ya escritas en pentagrama, en notación incluso proporcional. Este es el famoso canto del Padre Nuestro, Pater noster qui es in celis, al que todos respondían, amén, sanctificetur nomen tuum, amén. La liturgia hispánica es muy participativa, ¿eh? Había muchas respuestas, es decir, el pueblo participaba más que la liturgia romana. Incluso aparecen cantos un poco más desarrollados, con una particularidad: todo este libro está impreso, menos la música. La música se añadió a mano, porque seguramente se había mantenido por tradición oral durante muchos siglos y gracias a esa, digamos, a esa tradición oral no se escribió nunca, no era necesario. Y bueno, pues cuando esto se imprimió, imprimieron el pautado, imprimieron las rúbricas, pero las notas las tuvieron que dejar para que las escribiera alguien a mano. Y de hecho los ejemplares que conservamos de este misal, que son una treintena en todo el mundo, o quizás me paso 20 alguno, tienen pequeñas variantes, tienen pequeñas, sobre todo variantes rítmicas. Bien, gracias a esto nosotros podemos reconstruir lo que es la liturgia, pero ya en el siglo XVI, porque cuando comparamos esto con los antiguos manuscritos, ya no hay un acuerdo 100%, ¿eh? Hay, bueno, en muchísimos casos realmente no tiene nada que ver una cosa con otra. En algunos casos se ha encontrado, muy poquito, se ha encontrado una concordancia. Esto para los cantos de la misa, pero solamente los cantos de la misa que se cantan todos los días, lo que sería el equivalente en nuestra misa al Kyrie, Gloria, Credo, Santos y Agnus Dei. Bueno, pues en este caso son los cantos que se van a poder escuchar en todas las misas. De hecho, muchas de estas cosas, pues esta tarde vamos a poder interpretarlas en Sahagún, con motivo de la misa que Escola Antigua va a cantar. Bueno, pero el propio Cisneros manda copiar 4 cantorales en este mismo tipo de notación para recoger todo lo necesario para la misa en todas sus fiestas, el propio del tiempo, es decir, desde Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, y el propio de los santos, para celebrar, pues eso, a Santa Eulalia, San Isidoro, a los santos Facundo y Damián y demás. Y uno de los cantorales, además, repite lo que se había copiado en el Missale Mistum. Este es este cantoral que presentamos aquí, que nos presenta la misma melodía. Per gloriam nominis tui. Lo podemos leer aquí también. Per gloriam nominis tui. Pero además de este cantoral, que sería el número 3, el antiguo cantoral D, tenemos el que tiene todo el propio del tiempo. Fijémonos que está escrito ya en una notación muy, muy moderna. Y cuando comparamos, lo repito, cuando comparamos estas melodías con los neumas de los antiguos manuscritos, no es lo mismo, ¿eh? Aquí hubo una especie de recomposición, o bien resulta que en Toledo a lo mejor a lo largo de los siglos se fue transformando el repertorio de una manera que nosotros ahora, cuando hacemos la comparación, no encontramos una similitud grande con los antiguos neumas. Por ejemplo, nosotros podemos cantar esto, Dominus David verbum evangelii sanctibus. Esto es una melodía que suena a canto gregoriano, y es porque hubo hasta cierto punto una especie de pequeña gregorianización de algunas de las formas. Este es el cantoral B, el que tiene el propio de los santos. Justamente esta pieza podrá sonar, es el canto de comunión, el canto de ad accedentes. En el rito hispano, gustate et videte quam suavis es Dominus, aleluya, 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 con una serie de estrofas. Es un canto muy, muy simple. Probablemente este canto pudo traspasar la barrera de los siglos y conservarse bien. Pero cuando comparamos este texto, el versículo 9 del Salmo 33, que por cierto San Juan Crisóstomo dice que es el versículo ideal para la comunión y la liturgia hispana lo conserva, bueno, pues cuando comparamos esta melodía tan simple con este mismo texto en todos los otros libros en Neumas in Campo Aperto, la melodía que dan es mucho más complicada, mucho más adornada, así que probablemente no tenga una conexión directa. Bueno, aquí tenemos el cantoral C, es el número 4 que tiene el oficio de difuntos y algunas de las piezas de las antiguas parroquias. Todo ya un poquito gregorianizado. Bueno, pues este es el recorrido que he querido presentaros. Un recorrido que parte de León con la legislación de los concilios,
de Toledo, con la legislación de los concilios. Aquí esto no es un mapa que contemple absolutamente todo, que después nosotros hemos situado en León con la copia de su fantástico antifonario a comienzos del siglo X, estableciendo las conexiones con La Rioja, que los manuscritos son seguramente contemporáneos, quizás un poquito posteriores al antifonario de León, pero que gracias a estos raspados nosotros podemos comparar y entonces podemos reconstruirlo. De aquí podemos ir a la Septimania para ver estas piezas que están copiadas en los libros en un libro francés y que luego después también aparecen, ya habían aparecido antes en los libros de canto visigótico, en Aquitania, con todas estas piezas que hemos visto también, y luego la importancia que tiene Geraldo de Aurillac, San Pedro de Moissac, probablemente Bernardo seguramente viene de Agen, Agen, como dicen los franceses, que está un poquito en esta región, pero todos estos centros, Aurillac, Moissac, Gaillac, todo terminado en ac, es un topónimo muy frecuente. Todos estos centros van a aportar manuscritos a la península cuando ya se adopta el rito romano. Y luego después, para lo que respecta al canto visigótico, vuelta a Toledo con la restauración cisneriana. Bueno, pues yo creo que así está muy bien. Muchas gracias por vuestra atención en estos momentos también, no lo he dicho al principio, complicados, porque bueno, parece que esto dura mucho y aunque esto nos facilita realmente unirnos y que podamos escucharnos, pero bueno, seguramente llegarán tiempos mejores en los que presencialmente podemos hasta incluso cantar juntos. Yo normalmente en mis charlas, si puedo hacer que los participantes canten, aunque sea pequeñitas fórmulas, lo suelo hacer. Así que esta vez no ha podido ser, pero seguramente que podrá ser. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Te transmito también las gracias que está escribiendo a través del chat Javier Rivera, nuestro ponente de ayer, de las conferencias de ayer, su felicitación por adelantado. Te leo lo que nos escribe. Se puede decir que el cardenal Cisneros recuperó el culto visigótico mozárabe por razones nacionalistas, como ocurrió en su regencia, dejando al poder unido de Castilla y Aragón a Carlos V. Es una pregunta que te hace. Bueno, es probable que sí. De hecho, hay muchas hipótesis ahora. Hay un libro de una investigadora americana, Susan Boynton, que se llama Silent Music, donde se defiende esto, que realmente recuperar esto era recuperar el antiguo esplendor de los visigodos. Y bueno, esto no solamente en la época de Cisneros, sino incluso después, en la época de Fernando VI, también hay un intento de recuperación a cargo de un jesuita, Andrés Marcos Burriel, y de uno de los copistas, digamos, de la capilla real, por llamarlo de capilla, Fernando de Palomares. Sí, es una maniobra que probablemente tenga sentido, porque si no, no nos explicamos por qué la supresión de las parroquias, a no ser que el rito estuviera en muy mal estado. También puede haber algo de, aparte del nacionalismo, algo de interés por la antigua liturgia, independientemente de lo que pudo ser el nacionalismo. La antigua liturgia suponía para España la prueba de que en los primeros tiempos había un rito distinto del rito de Roma, y esto era un orgullo para muchos españoles. Así que el afán nacionalista seguro que existe. Recomiendo este libro, Susan Boynton, Silent Music, un libro que tiene ya unos años y está muy bien, muy esclarecedor. Paso con la pregunta que nos hace Vicente Carvajal, que te transmite: ¿qué posibilidades se tienen de llegar a conocer cómo se interpretarían los neumas mediante investigación? ¿O dice, hay que esperar a una especie de piedra roseta? Pues sí. Y de hecho, Vicente, esperanzas pocas, muy pocas. Bueno, pero puede ser, siempre esperamos que en algún fondo por ahí perdido aparezca un libro en el que todo esto fue escrito de manera diastemática, como ocurrió con el canto gregoriano, y como ocurrió con algunas piezas del canto ambrosiano y otras cosas. Pero no parece. Bueno, ha habido intentos de todo tipo. Tengo por aquí un libro en mi biblioteca cuyo título es sorprendente, se llama Calculemus et Cantemus. Y resulta que a base de fórmulas matemáticas, un estudioso del gregoriano, un cantante que además es invidente, es muy curioso, es un personaje que tiene una intuición además, Geir Mersen se llama, es neerlandés, ha hecho pues con una serie de programas pues un intento de reconstrucción, incluso cantan en la liturgia y tal, y intenta convencernos de que esto pudo ser así, a los colegas y tal, que hablamos mucho con él, pero esto es difícil, es complicado. Y bueno, lo que ya sería casi imposible
seguro, es recuperar la manera de cantar. ¿Cómo cantaban los visigóticos? Esto que les he cantado yo, esto es fruto, pues lo que nos decía ayer Javier, pues esto es fruto de una restauración, es un neo, es un neo visigótico. Nosotros lo cantamos pues como se canta la monodia en un estilo, porque luego también hay otras maneras de cantar. Por un lado, no podemos recuperar las melodías hasta que no aparezca la piedra roseta. Y por otro lado, la manera de cantar la cantamos a nuestras maneras, que probablemente son agradables incluso a nuestros oídos. Igual nos llevábamos una sorpresa si pudiéramos escuchar una grabación de la época. Sin duda. Me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ya que tu ponencia viene dentro del proyecto de las Jornadas de la Catedral, la importancia de las catedrales como centros de aglutinación y centros de difusión cultural en el mundo concreto de la música en esas épocas. Bueno, en la época visigótica, claro, los templos no tenían las dimensiones que tenían ahora, pero lo que sí está claro es que la música, como siempre ha formado parte del rito, parte importantísima. De hecho, no se concebía prácticamente un rito leído. Esto es una cosa nuestra, porque tenemos micrófonos, pero en la Edad Media esto no era así. O todo se cantilaba o todo se cantaba. Entonces, por un lado, todo esto se tenía que cantar, tenía que además conservarse en lo que se llamaban los armarios. La palabra armaria, no solamente en los monasterios, sino también en las instituciones eclesiásticas en general, eran los sitios que solían estar, pues a veces en algunos lugares en la parte del ábside, pero escondiditos, cerquita de la sacristía también, en las que se guardaban los libros. Entonces, por un lado, las catedrales y los templos en general como lugares de depósito de lo que van a ser para nosotros fuentes musicales, y esas fuentes musicales que en estos sitios cobraban vida. Realmente son los lugares en los que antes y ahora se puede, digamos, conectar con esa realidad. Ahora lo seguimos haciendo igual. Se va al archivo, se rescata, aunque ahora ya tenemos los medios digitales, pero los originales están en el archivo y después tenemos, bueno, durante años hemos tenido la fortuna de ser invitados por la Semana Internacional de Órgano, el Festival Internacional de Órgano de la Catedral de León, tristemente desaparecido, y muchas veces hemos puesto en práctica en concierto músicas que están en los fondos del propio archivo. Recuerdo un concierto con la misa del oficio de San Antolín, San Isidoro también, el manuscrito 23 de la catedral. Para nosotros y para las personas que se dedican a estas cosas, las catedrales y estas instituciones eclesiásticas siguen siendo un depósito de información de primera mano y que luego además permiten reconstruir el contexto in situ. Bueno, te transmito, está entrando por el chat, lo leo por si alguien no tiene acceso a la lectura, los agradecimientos y las felicitaciones de los participantes, y te leo una nueva pregunta, en este caso de Javier Rivera. ¿Alguna base científica que documente que en Sahagún, en su monasterio, se implante por primera vez el culto gregoriano? Pues en otras tesis recientes defienden que Cluny no tuvo la influencia que la historiografía del siglo XIX le ha dado. Bueno, no tenemos una prueba, Javier, de todo esto. Al menos yo no la conozco, pero parece claro que si se instalaron en Sahagún monjes, y de hecho Bernardo viene de allí, monjes que venían de Francia, parece claro que sí que esta gente venía ya con su nueva liturgia y se implantó allí. Y además, si Bernardo es nombrado arzobispo de Toledo, seguramente es porque esa reconquista va a propiciar la adopción del rito romano-franco en Toledo y había que llevar a alguien que controlara bien el rito, que lo manejara, con lo cual Bernardo parece que era el ideal. La influencia de Sahagún, esto no lo sé. Supongo que en Toledo sí en este momento, pero Bernardo no viajaría solo, viajaría seguramente con más personas. Si vino de Francia, vino ya con la liturgia gregoriana a cuestas, con lo cual esto casi seguro que sí que se tuvo cierta importancia. A lo mejor no la que pensamos o la que le queremos dar, pero esto seguro. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Darte las gracias a ti, Juan Carlos, por tu magnífica exposición sobre los caminos y el repertorio del canto visigótico hispánico mozárabe, donde nos has puesto de manifiesto la belleza de la música y el disfrute no solo para los oídos, sino también en este caso para la vista, a través de las magníficas imágenes que nos has mostrado
de los folios en pergamino y de las espectaculares ornamentaciones que hemos visto a través de alguna de las letras capitales. Pues sin más, damos por concluida esta segunda sesión de las 9º Jornadas Catedral de León y despedimos a Juan Carlos, que tiene que coger su cogulla y poner rumbo a León, en este caso de manera presencial. Pues a las 6 de la tarde podemos disfrutar de una misa mozárabe en Sahún, nada menos. Una vinculación últimamente muy frecuente, ¿verdad?, con estas tierras leonesas, en la que va a participar con su coro Escola Antigua. Muy bien. Gracias, Pilar. Una cosa más, para todos vosotros que deseéis tener estas imágenes, voy a enviar este PowerPoint a Pilar y se lo podéis pedir a ella por si queréis tener imágenes, aunque las podéis ver en YouTube cuando se proyecten, pero si las queréis, por si os animáis a cantar con calma y todas estas cosas. Pues es muy de agradecer que compartas con todos tu trabajo, porque son muchas horas de trabajo y de dedicación. Pues nada, despedir a todos los presentes y les emplazamos a ustedes al próximo sábado, donde escucharemos a Toni Piña el 5 de diciembre a las 7:30 de la tarde para hablarnos de la empanada en la gastronomía leonesa de 1000 años atrás. Y dada la hora que es, pues nada, nos disponemos a otros quehaceres. Nos despedimos de todos y un cariñoso abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Adiós a todos. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós, Javier, gracias. Gracias Javier, a todos. qué buena tía ayer, ¿eh? Uf, qué bien. Ya siento no estar en Sahún esta tarde con un tío. Bueno, a ver, no sé si igual creo que allí en Sahún, ¿verdad, Pilar? Retransmiten muchas cosas. Igual lo retransmiten todo en directo también. Posiblemente lo tengan a través de sus canales de difusión, es muy posible. Así que os podréis santificar escuchando una misa mozárabe. a ver qué tal, a ver qué tal. Bien, pues muy bien. Buen viaje, muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos, Miguel Ángel, Vicente. Un abrazo y un saludo. ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Todo va bien, nos veremos esta tarde. Estupendo, nos vemos por allí. Bueno, hasta luego. Adiós, gracias.